Mi familia me usó como su seguro firmando con mis documentos para un negocio con sus socios. Cuando ellos huyeron con todo el dinero y la demanda cayó sobre mí. Logré pagar durante años, pero ellos volvieron exigiendo que lo haga de nuevo. Les contesté que la policía ya venía en camino. Hace más de 10 años mi vida dio un giro que jamás pedí ni busqué, y todo por la familia que se supone debía cuidarme. Yo tenía apenas 21 años, estaba en ese punto en el que todavía te sientes medio niño pero al mismo tiempo ya te toca enfrentar cosas de adulto. Estaba estudiando y trabajando en lo que podía, apenas sacaba para pagar la renta de un departamento chiquito que compartía con un amigo, y mis metas eran simples, no cagarla. Salir adelante poco a poco y quizá ahorrar para comprarme un carro usado algún día. No tenía experiencia en nada de trámites, mucho menos en contratos o cosas legales, y justo ahí se aprovecharon de mí. Todo empezó cuando mis papás me invitaron a una comida en la casa de un tío. En ese entonces pensé que era una reunión normal, esas donde todos se juntan, se sirven un plato de frijoles y carne y se echan a hablar de cualquier cosa. Pero a media plática, de pronto salió el tema de un negocio que, según ellos, estaba despegando. Mis tíos y mi propio hermano mayor hablaban como si fueran empresarios de Wall Street, diciendo que era una oportunidad única, que solo necesitaban un empujón y que ya estaba casi asegurado el éxito. Yo no entendía bien de qué se trataba, hablaban de socios, de préstamos y de inversiones, pero todo en un tono muy informal, como si fuera cualquier cosa. En mi inocencia pensé que solo estaban presumiendo. Con el tiempo descubrí que esa reunión no era para platicar, era para ponerme en la mira. Yo me enteré después que ya tenían todo planeado, que habían usado mis datos y falsificado mi firma para dejarme como aval en un contrato de sociedad. Ellos se asociaron con un par de conocidos de dudosa reputación, y lo que hicieron básicamente fue inflar números, pedir dinero y luego desaparecer. Cuando todo tronó, cuando los socios se largaron con la lana, los papeles que firmaban con mi nombre terminaron cayendo en los juzgados. Y como era yo el que figuraba, a mí fue al que le llegó la notificación de la demanda. Imagínate el putazo que fue. Yo no sabía ni qué significaba estar demandado, ni qué implicaba ser responsable de una deuda que jamás pedí. El día que recibí esa carta sentí que el piso se abría bajo mis pies. No tenía a quién recurrir porque mis propios papás, en lugar de apoyarme, me salieron con la mamada de que ni modo mijo, es que la familia a veces tiene que sacrificarse. En ese momento me di cuenta de que no solo me habían metido en un problema que no me correspondía, sino que encima esperaban que yo lo resolviera como si nada. Los siguientes años fueron un infierno. No podía darme el lujo de ignorar esa deuda porque si no me embargaban. Así que trabajé en todo lo que pude. Había semanas que dormía apenas 3 o 4 horas, entraba a un turno de madrugada en un almacén y luego corría a hacer horas extras en un restaurante. Lo que cobraba se me iba directo a los pagos y ni siquiera veía la luz del dinero, era como si la vida se me estuviera escapando en cuotas interminables. Mientras tanto, mi familia hacía como que no pasaba nada. Ellos seguían juntándose, celebrando cumpleaños, comprando cosas nuevas, y yo, jodido, sin poder siquiera darme un gusto porque cada centavo tenía nombre y apellido. Me tomó casi 7 años salir de esa deuda. 7 pinches años de ver cómo mi juventud se me iba en pagar algo que jamás fue mío. El día que liquidé todo, me acuerdo que me quedé sentado en el estacionamiento del banco, llorando con los papeles en la mano, no porque estuviera feliz, sino porque sentía un vacío enorme. No había ningún reconocimiento, ningún gracias, ningún gesto de apoyo. Solo el silencio de una familia que ya me había exprimido y ahora podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Por eso, cuando hace poco reaparecieron pidiéndome un favorcito más, algo en mí se quebró. Me llegaron con la misma cantaleta de que la familia siempre está primero, que si de nuevo necesitaban un empujón, que confiara en ellos. Yo los miraba y no podía creer la desfachatez con la que se plantaban frente a mí, como si yo no recordara todo lo que había pasado. Lo peor fue que cuando les dije que no, se encabronaron, como si yo fuera el malo. Me dijeron que era un egoísta, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo no era capaz de tenderles la mano. Ahí fue cuando entendí que esta gente nunca iba a cambiar, que en sus cabezas yo siempre iba a ser la presa fácil,
El idiota que podían usar para limpiar sus cagaderos. Lo que ellos no esperaban es que después de tantos años, yo ya no era ese chavo ingenuo de 21 años, ya no me temblaba la voz al decirles que no. Así que la última vez que se plantaron en mi puerta, gritando y exigiendo, me limité a contestarles con calma, la policía ya venía en camino. Y lo dije sin miedo, porque sabía que esta vez yo no iba a ser quien cargara con las consecuencias. Actualización 1. Pasaron 3 días desde aquella tarde en la que me vi obligado a llamar a la policía. Yo no había dormido bien en todo ese tiempo, todavía traía la adrenalina atorada en el cuerpo y el recuerdo de mis tíos afuera de mi puerta, gritando como si fueran dueños de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos me venían de golpe sus voces, esa forma tan descarada de exigirme como si fuera su obligación que yo volviera a salvarlos. Durante esos días traté de seguir con mi rutina normal, levantarme temprano, ir al trabajo y regresar a casa, pero había un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. Sabía que lo que había pasado no podía quedar así, que no era solo un berrinche familiar, sino que habían cruzado una línea muy peligrosa. La tarde en que llamé a la policía fue un caos. Ellos llegaron en 2 patrullas porque mis tíos y un primo estaban gritando tan fuerte que los vecinos también habían marcado al número de emergencias. En mi complejo de apartamentos todos escuchaban el escándalo y algunos hasta se asomaron por las ventanas. Yo los veía desde la puerta, con el celular todavía en la mano, y no podía creer el nivel de cinismo con el que actuaban. Apenas se dieron cuenta de que llegaban los oficiales, empezaron a cambiar de tono, a poner caritas de santos. Mi tía, la más cínica de todas, hasta se acercó a decirle a un policía que solamente habían venido a platicar conmigo porque estaban preocupados, que todo se había malinterpretado. Yo estaba ahí parado, con la sangre hirviendo, escuchando cómo intentaban vender la idea de que yo era el exagerado. En ese momento agradecí tener la cabeza fría y haber invertido en un sistema de cámaras para la entrada de mi departamento. No es que yo me hubiera preparado específicamente para ellos, simplemente en mi edificio había habido un par de robos meses atrás y decidí instalar cámaras para sentirme más seguro. Jamás imaginé que terminarían siendo mi salvación en un pleito con mi propia familia. Cuando los oficiales comenzaron a preguntar qué estaba pasando, saqué mi celular y les mostré el video en tiempo real de cómo había empezado todo, se veía clarito como mi tío me gritaba que yo no podía negarme. Como mi primo golpeaba la puerta con el puño cerrado, y como mi tía me decía que si no los ayudaba iba a lamentarlo. El policía que estaba revisando la grabación me miró y me dijo que esas imágenes eran suficientes para respaldar mi denuncia. En ese instante mis tíos se pusieron todavía más nerviosos, intentaron excusarse diciendo que eran palabras de enojo, que la sangre latina era muy caliente y que yo estaba sacando las cosas de proporción. Yo no dije mucho. Me limité a repetir que quería levantar un reporte formal porque no era la primera vez que me buscaban con ese tipo de exigencias. Sentí que mi voz me temblaba un poco, no de miedo sino de rabia contenida. Los oficiales tomaron nota de todo, pidieron identificaciones y revisaron que nadie trajera nada sospechoso. Finalmente, les advirtieron a mis tíos que no podían volver a presentarse en mi casa de esa manera, que cualquier otra visita tendría que hacerse bajo un acuerdo mutuo, y que si insistían podían ser arrestados por acoso o amenazas. Cuando por fin se fueron, todavía gritándome desde la calle que era un malagradecido, yo me quedé con una mezcla de alivio y cansancio. Cerré la puerta, apagué las luces y me tiré en el sillón sin poder procesar del todo lo que acababa de pasar. Me sentía drenado, como si me hubieran quitado toda la energía. Sin embargo, también había algo distinto, ya no era aquel miedo paralizante que me había acompañado años atrás cuando cargaba con la deuda, esta vez era más bien la certeza de que podía defenderme. De que tenía herramientas y que ya no estaba solo contra el mundo. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Por un lado me sentía orgulloso de no haber cedido, de haber mostrado pruebas y de haber dejado un registro oficial de lo ocurrido. Pero al mismo tiempo me dolía la traición tan descarada de mi propia familia. Me costaba aceptar que la misma gente con la que crecí, con la que compartí fiestas, comidas y hasta camas cuando éramos niños, ahora se había convertido en una amenaza para mi tranquilidad.
Yo repasaba una y otra vez lo sucedido, recordando cada palabra, cada mirada de desprecio, y pensaba en qué momento se habían desviado tanto las cosas. Decidí que lo más sensato era no quedarme de brazos cruzados. Conocía a mis tíos, sabía que no se iban a detener solo porque un par de policías les dieron una advertencia. Así que empecé a organizar todo lo que tenía guardado de aquella época de la deuda, contratos, recibos de pago, cartas del banco, incluso mensajes viejos que en su momento había archivado en mi correo. Pasé noches enteras revisando cajas y carpetas, sacando fotocopias y separando lo más importante. Quería tener todo a la mano por si la situación escalaba de nuevo. No se trataba solo de protegerme, era también una forma de recordarme a mí mismo que no estaba loco, que lo que había vivido era real y que no podía permitir que se repitiera. El ambiente en mi complejo también cambió un poco. Algunos vecinos me preguntaban si estaba bien, otros me contaban que habían visto todo desde sus ventanas y que estaban dispuestos a dar su testimonio si era necesario. Fue raro, porque por años yo había cargado todo en silencio, sin contarle a nadie lo que estaba pasando con mi familia, y ahora de repente tenía testigos, gente que me veía no como el egoísta que pintaban ellos, sino como la víctima de un abuso descarado. Ese respaldo me dio un poco de paz, aunque también me hizo sentir expuesto, como si de pronto todos conocieran una parte íntima de mi vida que siempre había escondido. A los 3 días de ese primer encuentro con la policía yo ya tenía claro que esto no iba a ser un capítulo aislado, que era apenas el comienzo de otra batalla con la misma gente que me arruinó la juventud. Por eso, cuando terminé de organizar mis papeles y de hacer copias de seguridad en varios lugares, me prometí a mí mismo que esta vez no iba a dejar que me agarraran desprevenido. Sabía que tarde o temprano iban a intentar otro movimiento, porque esa familia nunca se daba por vencida cuando se trataba de joderme, y yo no pensaba darles la mínima ventaja. Actualización 2. Pasaron un par de semanas desde la visita de los oficiales y la advertencia que mis tíos se ganaron a pulso, y al principio ese silencio me supo a tregua, pero no tardé en darme cuenta de que era el típico ojo del huracán. El primer síntoma fue una serie de mensajes raros en el chat familiar, esos que no dicen tu nombre pero todo el mundo sabe para quién van, con frases del tipo que hay gente que se olvida de dónde salió, que la sangre pesa más que el orgullo, que en esta vida uno recoge lo que siembra. Luego vinieron las llamadas perdidas de mi madre a horas absurdas y un par de correos larguísimos, escritos con ese tono de mártir que ya me sabía de memoria, donde me soltaba que la familia no se abandona, que mis tíos estaban desesperados porque habían confiado en personas equivocadas y que yo, habiendo sido el beneficiado de su cariño durante toda mi infancia, debía entender que todos nos equivocamos y que lo correcto era ayudarlos a arreglar este nuevo desmadre sin necesidad de policías ni amenazas. Cuando por fin contesté, ella ya venía llorando en el altavoz, y entre sollozos me tiró la línea que más coraje me dio, eso de que un verdadero hombre no se esconde detrás de papeles ni de la ley para tratar a su gente. Yo respiré hondo, le dije que la ley existe precisamente para que nadie te pase por encima y que, por más que le doliera escucharlo, sus hermanos y su hijo mayor habían cruzado una línea que no se cruza. Y que si de verdad me quería, lo mínimo era dejar de replicar sus chismes y dejarme vivir en paz. Lo que siguió fue la típica campaña de lodo. Me enteré porque una prima, que siempre ha sido derecha, me mandó capturas de pantalla y me dijo que fuera preparando la espalda porque los golpes venían de todos lados. En el barrio latino de cualquier ciudad de Estados Unidos los rumores corren más rápido que la luz, y en mi familia en particular el deporte nacional siempre fue la telenovela ajena. Un día amanecí con 2 mensajes de un tío político que ni me habla desde hace años, preguntándome con falsa preocupación si era cierto que me había puesto gringo y que por eso estaba denunciando a mi propia sangre. Otro día, mi hermano mayor dejó un comentario en una publicación vieja de redes, tirándome la puntada de que yo no habría terminado de pagar aquella deuda si no fuera por la guía moral de la familia. Una frase ridícula y venenosa que solo buscaba que yo explotara en público. No caí. Lo borré, lo bloqueé y, más importante, abrí una libreta y me puse a llevar un registro con fechas escritas en palabras y descripciones claras de cada llamada, cada mensaje, cada publicación velada. Porque si algo comprendí en este país es que la memoria respaldada en papel pesa más que cualquier lágrima a destiempo.
Con la misma calma con la que uno afila un cuchillo antes de cocinar, me puse a organizar el expediente que años antes había armado a trompicones mientras pagaba los platos rotos. Fui a la oficina del secretario del condado y pedí copias certificadas de los documentos del caso viejo donde mi nombre había quedado como aval, sumé a la carpeta los recibos de los giros que hice para amortizar la deuda. Imprimí el reporte del incidente que abrí con la policía por las amenazas recientes y tomé capturas claras de los videos de la entrada de mi apartamento. Esas imágenes donde se ve a mis tíos pegados a mi puerta exigiendo como si yo fuera un cajero automático con patas. Mandé a pedir mis informes de crédito a los 3 burós, no por paranoia sino porque quería confirmar que nadie había vuelto a tocar mis datos. Y al leerlos con calma volví a notar esa firma torcida que no se parece a la mía ni de chiste, ese garabato que en su momento un juez aceptó porque en el papel figuraba mi nombre, pero que ahora, ya con la cabeza fría, olía a falsificación barata. No quise mover un dedo sin asesorarme, así que pedí una consulta con un abogado que me recomendó un compañero del trabajo, un tipo práctico, sin humo, que conoce de casos de fraude entre familiares y que me habló sin rodeos. Le conté la historia completa, desde la comida en casa del tío donde me vendieron el cuento del negocio hasta la tarde reciente de los gritos en mi puerta, y le enseñé la carpeta organizada con recibos, cartas, videos y reportes. Él la hojeó con ese gesto de quien revisa un motor y ya detecta 3 piezas sueltas y 2 fugas, y me dijo que había materia suficiente para por lo menos mandar una carta de cese y desistimiento por acoso y difamación. Y que si se confirmaba la falsificación de firma en los contratos, se abría la puerta a una demanda civil por fraude y, quizá, a que la Fiscalía de Consumidores del condado le pusiera lupa al asunto. No cantó victoria, no prometió el cielo, solo puso sobre la mesa un plan paso a paso que me sonó a música, dejar de reaccionar a su ruido y empezar a moverme con método. Esa misma semana, ya con su visto bueno, armamos y enviamos por correo certificado una serie de cartas dirigidas a mis tíos y a mi hermano. El contenido era directo, sin florituras, explicaba que cualquier intento de contacto debía canalizarse por escrito a través del despacho, que estaba prohibido presentarse en mi domicilio o en mi trabajo. Que cualquier aviso a terceros sobre mi persona con información falsa sería considerado difamación y se añadiría al expediente, y que yo contaba con pruebas documentales y audiovisuales que respaldaban cada línea. Pedí acuse de recibo, porque en esta tierra lo que no se puede probar no existe, y guardé cada comprobante como si fuera oro. A la par de eso, el abogado me sugirió presentar un informe de robo de identidad ante la Comisión Federal de Comercio para dejar rastro de que mis datos habían sido usados sin permiso en el pasado. Y aunque el trámite es burocrático, lo completé con una paciencia que años atrás no tenía, imprimí el comprobante, lo anexé a la carpeta y sentí ese clic mental de cuando una pieza encaja donde tiene que ir. Al mismo tiempo, tomé decisiones pequeñas pero decisivas en mi día a día para blindar mi tranquilidad. Le conté a mi gerente en el trabajo lo que estaba pasando por si a alguien se le ocurría ir a armar espectáculo en la recepción. Hablé con la administración del edificio para que tomaran nota de los rostros de mis tíos y no los dejaran pasar, y configuré un número virtual para canalizar llamadas familiares, de modo que las amenazas, las súplicas y los chantajes quedaran registrados sin contaminar mi teléfono personal. Una vecina, una mujer mayor que siempre me saluda con una sonrisa de domingo, se ofreció a firmar una declaración sobre lo que vio el día del escándalo, y otra persona del mismo complejo. Un cajero que trabaja de noche y fuma en la banqueta de vez en cuando, me dio su versión por escrito con calma y sin exagerar. Esas hojas, con su letra sencilla y su buena fe, valían más que 1000 sermones de mi madre pidiéndome que no sea rencoroso, porque eran hechos, no opinión. Claro que del otro lado no se quedaron quietos. Notó la desesperación cuando empezaron a aparecer historias cada vez más ridículas. Un primo lejano me escribió para decirme que había escuchado que yo había empujado a mi tía durante la discusión, una mentira tan fácil de desmontar que bastó con enviarle el fragmento del video donde se ve, sin lugar a dudas, que nadie la tocó y que el único puño que golpea madera es el de su hijo contra mi puerta. Un conocido de la iglesia a la que van mis padres me llamó con tono paternalista para invitarme a dialogar y a no permitir que el orgullo me cegara.
A lo que respondí que yo feliz de dialogar cuando la otra parte empiece por asumir lo mínimo, que fue usar mi nombre para firmar deudas ajenas y, años después, venir a exigir como mafiosos de barrio. Algunos se ofendieron, se hicieron los dignos y cortaron la llamada con un Dios te bendiga cargado de puerco resentimiento, pero a mí me dio igual. Porque el hilo conductor de mi vida dejó de ser su teatro desde que abrí la puerta a los policías y me planté. A medida que el chisme chocaba contra la pared de los hechos, empecé a notar grietas en el coro que antes me señalaba. Una tía que siempre había sido tibia me escribió en privado para decirme que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo mis tíos. Que a ella también la invitaron a ese negocio en su momento y que le pareció una porquería desde el principio, pero que no quiso meterse por miedo a romper la familia. Le dije, con todo y el dolor que eso conlleva, que la familia ya estaba rota desde que decidieron usar mis datos, y que el silencio, por muy dulce que suene, también tiene responsabilidad. No era una pelea, era una despedida de la vieja dinámica donde todo se barrea bajo la alfombra y el más joven se come el golpe porque sí. Con esa misma frialdad, y con un punto de venganza que no voy a negar porque me lo gané, preparé un paquete impreso que envié a los parientes clave, a esos que siempre se sentían árbitros morales del clan. Dentro iba una carta escrita con calma, sin insultos, donde relataba, en un lenguaje claro, cómo se había gestado el fraude original, cómo me había tocado pagar durante años. Cómo habían vuelto a presentarse exigentes y violentos, y cómo, por primera vez, yo había respondido con la ley en la mano. Acompañé la carta con copias de los documentos del condado, de mis pagos, del reporte policial, de las capturas de las amenazas y de los fragmentos donde la tía más escandalosa suelta perlas como que si no los ayudaba lo iba a lamentar. No pedí que nadie tomara partido, no rogué comprensión, solo puse los hechos sobre la mesa y cerré con una línea que a mí me supo a liberación: ya no participaré en la ficción donde yo soy el villano por haberme defendido. Mientras todo eso se movía, yo me ocupé de mí. Empecé a dormir un poco mejor, no porque el ruido se hubiera apagado, sino porque mi cuerpo entendió que ya no estaba corriendo sin rumbo. Volví a cocinar en casa, retomé la costumbre de salir a caminar por el vecindario al atardecer. Y en una de esas caminatas me topé con un letrero de un grupo de apoyo para víctimas de fraude y abuso financiero dentro de la comunidad hispana, reunido en un centro comunitario a unas calles de mi apartamento. Fui, escuché a otras personas contar historias que parecían calcadas de la mía, con la única diferencia de nombres y apellidos, y me cayó el 20 de que lo que me pasó no es un accidente raro. Es un patrón que se repite cuando el cariño se tuerce y la necesidad se vuelve excusa para faltar al respeto. Salí de esa reunión menos solo, con un par de tarjetas de contacto, y con la convicción inequívoca de que no me iba a echar para atrás por el llanto oportunista de nadie. La respuesta formal a nuestras cartas llegó primero en forma de rabieta y después en forma de silencio. Mis tíos intentaron el truco de enviar a un mensajero de buena voluntad, un conocido que supuestamente venía a tender puentes. Pero lo pararon en la entrada del edificio con amabilidad y firmeza cuando le dijeron que cualquier comunicación debía pasar por escrito. Luego dejaron de asomarse por mi calle, y en su lugar empezaron a mover fichas para ver si el rumor lograba lo que la intimidación no pudo. Para entonces, ya daba igual. Las pruebas estaban ordenadas, los límites estaban claros, y el abogado tenía sobre su escritorio una copia de todo, incluidos los recibos de correo certificado con sus firmas bien bonitas estampadas. Yo, por mi parte, me dediqué a trabajar, a pagar mis cuentas, a mantener mis rutinas, y a dejar que el expediente creciera sin prisa, porque la prisa siempre fue el arma de los que no tienen razón. Cerré esa etapa con una certeza que me quemaba la lengua de ganas de decirla en voz alta cada que alguien me preguntaba qué seguía. Lo que seguía no era gritar en redes ni debatir en sobremesas, lo que seguía era una jugada mucho más simple y mucho más contundente: llevar todo ese paquete, con su peso específico de papeles, a la oficina correcta y ponerlo frente a la persona indicada para que, ahora sí, dejáramos de hablar de chismes y empezáramos a hablar de responsabilidades con nombre y apellido. Y con esa idea metida en el pecho como una brasa encendida, me preparé para el siguiente paso. Actualización 3. Pasaron 6 meses desde aquella avalancha de rumores y cartas certificadas, y en ese tiempo mi vida entró en un ritmo raro, como si convivieran dos realidades paralelas.
Por un lado, mi día a día parecía normal, me levantaba temprano, trabajaba mis horas, salía a hacer compras. Compartía una cerveza con un par de amigos los fines de semana y hasta me animé a retomar un curso nocturno que había dejado inconcluso. Pero debajo de esa capa de normalidad latía un zumbido constante, una mezcla de expectativa y ansiedad. Porque sabía que el paquete de pruebas que yo había organizado estaba avanzando por un camino legal que tarde o temprano me iba a poner frente a un juez. No era un simple trámite, era la posibilidad de desmontar de una vez por todas la mentira con la que mi familia había jugado durante años, y en el fondo sabía que si me echaba para atrás ahora, todo lo que había soportado se quedaría en el aire como si nunca hubiera ocurrido. El abogado me había dicho que los procesos de fraude familiar son largos, que no es como en las películas donde el juez dicta sentencia en 2 semanas. Había que preparar demandas, revisar plazos de prescripción, confirmar peritajes de firmas y, sobre todo, anticipar las maniobras sucias que mis tíos podían intentar para desacreditarme. Yo pensaba que exageraba, pero no tardé en darme cuenta de que tenía razón. A las pocas semanas de iniciar el proceso recibí, a través de mi abogado, la notificación de que ellos alegaban que yo había participado voluntariamente en aquel negocio y que mis quejas actuales eran puro resentimiento disfrazado. Según su versión, yo había estado presente cuando se firmaron los contratos, yo había dado mi consentimiento y hasta había recibido parte del dinero. Cuando leí eso sentí una rabia vieja quemarme las entrañas, porque era la misma estrategia de siempre, voltear la tortilla, pintarme como el ingrato que se quiso hacer la víctima después de beneficiarse. Por fortuna, esta vez no era cuestión de emociones, sino de pruebas, y cada recibo, cada comprobante de pago, cada carta de cobro con mi nombre escrito sin mi firma verdadera, estaba ahí para hablar más fuerte que cualquier chisme. Lo más desgastante fueron las citas con el perito calígrafo. Yo jamás había pensado en la importancia de mi firma hasta que me vi sentado frente a un experto, repitiendo mi nombre una y otra vez sobre hojas en blanco mientras él analizaba trazos, presiones y curvas. Me pidió que escribiera frases completas, que intentara imitar la firma que aparecía en los contratos, y con cada intento me quedaba más claro que ese garabato jamás salió de mi mano. El perito tomó fotos, hizo mediciones y, semanas después, entregó un informe preliminar que, aunque lleno de tecnicismos, se resumía en una conclusión clara. Las firmas de aquellos documentos no correspondían a la misma persona que había llenado las hojas de prueba. Cuando el abogado me leyó ese párrafo, sentí una especie de alivio raro, como si alguien me hubiera quitado un peso de encima que llevaba pegado desde hacía años. No era yo volviendo a repetir no fui yo, era un especialista diciendo con pruebas que había fraude. La otra cara de ese avance legal fue la reacción de mi familia, que se tornó más agresiva y más desesperada. Como ya no podían acercarse a mi casa ni a mi trabajo sin arriesgarse a consecuencias legales, empezaron a moverse en círculos sociales donde sabían que los rumores duelen. Me enteré de que en la iglesia mis tíos daban testimonios disfrazados de confesiones, donde hablaban de un sobrino ingrato que había decidido arruinarles la vida por un malentendido. Y que lo hacía todo porque había caído en las garras de un abogado ambicioso que solo quería exprimirnos a todos. Me reí cuando me contaron esa última parte, porque la ironía de oír que yo era el manipulador cuando ellos habían usado mi identidad durante años era tan absurda que solo podía provocar carcajadas amargas. Lo más curioso fue que, lejos de convencer a todo el mundo, algunos empezaron a sospechar que había gato encerrado. La gente no es tonta. Cuando alguien repite demasiado una historia, el discurso empieza a sonar a excusa y no a verdad. Durante esos meses también aprendí que el sistema legal de este país tiene tiempos que no se mueven por tu ansiedad. Yo quería que todo fuera rápido, que un juez viera las pruebas y dictara de inmediato, pero la realidad era otra. Había que esperar audiencias, responder a mociones, atender a citatorios. Hubo noches en las que me acosté con la sensación de que nunca iba a terminar, como si estuviera atrapado en un bucle de papeles, firmas y sellos. Sin embargo, cada paso que dábamos, por pequeño que pareciera, era una piedra más en el muro que iba construyendo contra ellos. Recuerdo una audiencia en particular, donde mi abogado presentó los primeros reportes del perito junto con los videos de las cámaras de mi apartamento.
En ese salón, frente al juez, mis tíos intentaron minimizar lo ocurrido diciendo que eran pleitos familiares, que en todas las familias hay gritos y malos entendidos. Pero cuando el video mostró a mi primo golpeando mi puerta con el puño cerrado y a mi tía amenazando con palabras que ni siquiera se pueden malinterpretar, la sala se quedó en silencio. El juez los miró con una ceja levantada y, aunque no dictó ninguna sentencia en ese momento, sí les dejó claro que ese tipo de comportamientos no eran malos entendidos, eran hostigamiento. A nivel personal, esa audiencia fue un parteaguas. Hasta entonces había cargado con la duda de si estaba exagerando, si tal vez estaba siendo demasiado duro con gente que al fin y al cabo era mi sangre. Pero escuchar de boca de un juez que lo que viví se llama acoso y que levantar un reporte fue lo correcto, me quitó de encima esa sombra de culpa que ellos habían sembrado durante años. Fue como si por primera vez alguien con autoridad validara lo que yo llevaba tanto tiempo repitiendo, que no era un berrinche, que no era orgullo, que no era resentimiento, era un abuso real. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y disciplina. Cada vez que recibía un nuevo correo del abogado, me tomaba el tiempo de leerlo despacio, de entender cada línea, de preguntar lo que no comprendía. Ya no era el chavo de 21 años perdido en un mar de términos legales, ahora era un hombre que sabía que su tranquilidad dependía de no soltar la cuerda. Hubo momentos de cansancio, claro, en los que me preguntaba si valía la pena seguir, si no sería mejor dejar todo en paz y olvidarme. Pero entonces recordaba las noches sin dormir pagando intereses, las humillaciones, los insultos en mi propia puerta, y el coraje volvía a encenderse. No era solo por mí, era por demostrar que incluso cuando la traición viene de la propia familia, uno no está condenado a tragar tierra y callar. Con el paso del tiempo, la balanza empezó a inclinarse. El expediente se hacía más grueso, las pruebas más sólidas, y mis tíos más torpes en sus intentos de zafarse. Fue ahí cuando entendí que la venganza que yo buscaba no era gritarles en la cara ni verlos humillados en público, sino verlos enfrentarse a un sistema que ya no podían manipular con lágrimas ni con discursos de unidad familiar. Verlos sentados en una sala de audiencias, sudando mientras un abogado les mostraba pruebas que no podían desmentir, era el tipo de justicia silenciosa que me devolvía la calma. Esa calma, sin embargo, estaba llena de electricidad. Sabía que lo más pesado aún estaba por venir, que no bastaba con tener pruebas, había que resistir hasta el final, hasta que el juez pusiera su firma en una resolución. Y mientras tanto, yo me repetía a mí mismo, como un mantra, esta vez no me voy a doblar, esta vez no me van a usar, esta vez soy yo quien los tiene contra la pared. Actualización 4. Pasó cerca de un año desde que empecé a mover el caso con paciencia de relojero y, aunque por fuera mi vida parecía ordenada, por dentro seguía ese murmullo tenso que te acompaña cuando sabes que cada paso te acerca a un desenlace que no controlas del todo. Me acostumbré a medir mis días por cartas certificadas, llamadas del despacho y correos con resúmenes de audiencias, y sin darme cuenta me volví experto en cosas que jamás quise aprender. Cómo responder por escrito sin darles un resquicio, cómo guardar cada comprobante para que nadie me saliera con el cuento de que no existe. Cómo respirar hondo antes de leer cualquier mensaje de mi madre para no responder desde la rabia. En ese tiempo dejé de sentir culpa por defenderme y empecé a sentir una especie de calma afilada, como cuando por fin aprendes a usar un cuchillo bien y ya no te tiembla la mano. No voy a mentir, hubo noches de insomnio y mañanas con el estómago hecho nudo. Pero cada vez que me quería rajar me acordaba de la puerta de mi apartamento temblando con los golpes de mi primo y de la voz de mi tía soltando amenazas como si estuviera regateando en un mercado. Y el coraje me regresaba a su sitio. La primera señal de que la cosa iba en serio fue una audiencia de esas breves, sin espectáculo, donde el juez escuchó a las dos partes y dejó claro que aquí no estábamos discutiendo chismes de sobremesa sino conductas con consecuencias. El abogado de mis tíos intentó el numerito de siempre, ese discurso cuchareado de que yo era un muchacho confundido al que un profesional sin alma le había metido ideas en la cabeza. Y que todo esto no era más que una tragedia familiar agrandada por el orgullo. El juez lo cortó con una frase seca, dijo que lo que él veía eran documentos con firmas discutidas, mensajes agresivos y un reporte policial, y que cuando hay papeles, videos y testigos, nadie puede esconderse detrás de la palabra familia.
No fue una victoria escrita en piedra, pero fue un golpe directo a la mandíbula de su teatro, y al salir del salón sentí por primera vez que la cancha estaba pareja. Después vino la etapa que más me drenó y, a la vez, más me fortaleció, las declaraciones bajo juramento. Nunca había estado en una de esas salas de conferencia que parecen clínicas, con paredes desnudas, sillas duras, una cafetera que escupe agua tibia y una taquígrafa con una precisión de máquina registrando cada respiro. Ahí me sentaron a mí primero, y el abogado contrario empezó con esa sonrisa de tiburón que se quiere hacer pasar por cordial, preguntándome cosas que iban y venían como quien lanza una red para ver si pescaba una contradicción. Me preguntó si recordaba el día exacto en que mis tíos me hablaron del negocio, si alguna vez recibí $1 de beneficio, si en alguna conversación dije que estaba dispuesto a ayudar. Y si había hablado mal de ellos con alguien de la familia. Respondí con calma, sin adornos, y cada respuesta llevaba de la mano un papel, una captura, un correo. No recibí ni un centavo. Sí, aquí están mis talones de pago y mis transferencias a nombre de la empresa que me demandó, todas saliendo de mi cuenta como sangría. Sí. Aquí está el informe del perito que dice que esa firma torcida no es mía. No ofrecí ser aval ni por asomo, y aquí está el mensaje de mi madre de aquella primavera donde me dice que no me preocupe. Que los adultos ya habían resuelto todo, justo antes de que todo se fuera al carajo. Ver la cara del abogado cuando entendió que no me iba a quebrar fue una especie de venganza íntima que me supo a gloria. El turno de mi tía fue un desfile de lugares comunes y mentiras frágiles. Dijo que yo siempre fui un muchacho noble, que me ofrecía ayudar porque me sentía agradecido, que incluso me presenté en una reunión con los socios y que ahí asentí con la cabeza como quien no quiere la cosa. Mi abogado le preguntó con una cortesía que cortaba como navaja en qué reunión exacta, quién estuvo presente, qué se dijo, y la señora empezó a patinar. Nombró a un supuesto socio que, sorpresa, ni siquiera aparece en los papeles oficiales, aseguró que todo había sido un malentendido de firmas porque yo, según ella, tengo la letra fea. Y cuando le mostraron la impresión de los mensajes de texto donde ella misma me presionaba con la cantaleta de que si no los ayudaba iba a lamentarlo, se le vino abajo la máscara. Intentó la carta del llanto, esa lágrima calculada que tantas veces funcionó en la mesa familiar, pero en una sala con un micrófono y una taquígrafa, el llanto se vuelve ruido, no argumento. Yo estaba sentado a un costado, sin necesidad de mirarla mucho para sentir el peso de esa farsa desmoronándose. Hubo también un intento de mediación, y lo digo claro porque fue tan burdo que me dio pena ajena. Llegó una propuesta a través de su abogado con letras dulces y veneno en la cola, que yo desistiera de cualquier reclamo, que todo se quedara en silencio, que firmáramos un acuerdo de no decir nada a nadie y que ellos, en su infinita generosidad, se comprometían a no buscarme más y a reconocer, sin reconocer, que había habido confusiones. En otras palabras, que me callara la boca, que les regalara el olvido y que les dejara la puerta abierta para seguir haciendo sus cagadas a costa de otro. Mi respuesta fue corta y limpia, sin groserías porque no hacía falta, no. No porque yo quisiera venganza por deporte, no porque necesitara su dinero para vivir, no porque me encantara pisar el acelerador del pleito, sino porque el silencio siempre fue su arma y yo ya aprendí a no tocarla. Si alguien dudaba, ahí quedó claro que lo mío no era un berrinche, era una línea trazada con tinta indeleble. A la par del proceso, el mapa familiar siguió moviéndose como lava. Un par de primos que siempre fueron grises se apartaron de mis tíos y dejaron de repostear sus indirectas, no por amor a mí sino porque finalmente entendieron que el humo de las mentiras te deja tosiendo solo. Mi madre, atrapada entre su lealtad y la realidad, pasó por etapas. Primero fue la negación, luego la furia, y al final llegó a una especie de silencio resignado. Un día me llamó para decirme que había escuchado a su hermana decir que yo los quería ver en la calle, y que eso no se le hace a nadie. Le respondí con una paciencia que me sorprendió a mí mismo que yo no quería ver a nadie en la calle, que lo único que quería era que quedara escrito lo que pasó y que me devolvieran, en la medida de lo posible, el tiempo, la paz y la reputación que me quitaron a mordidas. Le dije que yo no prendí este fuego, que lo que estoy haciendo es apagarlo sin quemarme otra vez, y colgó sin gritar, que ya era ganancia. En medio de todo,
Hubo un episodio que me confirmó que la intuición rara vez falla. Llegó al edificio un conocido de la familia con la excusa de traerme una caja con cosas de mi abuela, según él recuerdos que me iban a gustar. El guardia, que ya se sabe la historia al dedillo, me llamó antes de dejarlo subir y yo bajé a la recepción sin avisar. Ahí estaba el señor con la caja envuelta en cinta, sonriendo demasiado, y al abrirla vi un par de fotos viejas encima y, escondido casi al fondo, un sobre con fotocopias de supuestas conversaciones impresas donde yo hablaba pestes de mis tíos y proponía fregarlos. Era un montaje pobre, torpe, con recortes de pantalla pegados como colas de escuela, y lo mejor de todo es que venía acompañado de una sonrisa de vendedor que apenas disimulaba el chantaje. Dijo, con esa voz de compadre barato, que si yo dejaba de insistir con el caso, esas copias nunca saldrían a la luz. Me reí, le pedí que sostuviera la caja, marqué a mi abogado desde el mismo mostrador, le pasé el teléfono al señor. Y en menos de nada el guardia estaba redactando un informe de incidente y pidiendo al visitante que se retire. Fue un pequeño teatro, sí, pero sirvió para dos cosas, sumar otra pieza al expediente y recordarme que cuando la gente no tiene argumento, recurre a la porquería. Legalmente, las cosas siguieron tomando forma. El informe final del perito de firmas llegó con un lenguaje claro incluso para los que no usamos traje, concluyendo que mis firmas auténticas y las del contrato del negocio no coincidían. Y que la probabilidad de que fueran de la misma mano era tan baja que rozaba lo imposible. Junto con ese dictamen, el despacho obtuvo respuestas de los bancos confirmando que yo jamás recibí pagos de beneficio ni transferencias de esa empresa, y que, por el contrario, mis cuentas mostraban salidas constantes para cubrir la deuda. Es decir, yo pagué, ellos gozaron, y ahora venían a pedir que yo pagara otra vez. Con ese paquete, el juez negó su intento de cerrar el caso por cansancio, ese movimiento cobarde de pretender que todo era viejo y que mejor nos olvidáramos. Dijo que aquí había materia suficiente para ir a fondo, y que lo íbamos a hacer. No faltaron los tropiezos, porque esta no es una película donde el héroe camina sobre mármol reluciente. Hubo un testigo que al principio estaba dispuesto a hablar y luego se echó para atrás por miedo a quedar mal con los mayores. Y hubo un documento que tardó una eternidad en aparecer porque a cierta oficina pública le ganó la flojera. Pero al final, con la terquedad que me caracteriza desde que me tocó pagar lo que no era mío, cada hueco se fue llenando. Mi vecina dejó su declaración jurada por escrito, el cajero nocturno del edificio también. Y un trabajador del restaurante donde yo quebré la espalda durante aquellos años sacó de un cajón un calendario viejo donde anotaba quién pedía cambios de turno, y ahí, en tinta azul deslavada, estaban marcadas mis semanas interminables. No era poesía, pero sí era verdad. Cuando por fin nos sentamos con el abogado a revisar todo antes de la siguiente audiencia grande, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: quietud. No la quietud mentirosa del que se hace el fuerte para no llorar, sino la quietud del que sabe que hizo su tarea y puede mirar a cualquiera a los ojos sin bajar la vista. Y, sí, sentí también ese gustito de venganza que no pienso maquillar, porque no es pecado querer ver a quienes te jodieron tragarse sus propias mentiras. Mi venganza no olía a pelea en la calle, olía a papel sellado, a firma legítima, a obligación por escrito y a la certeza de que, pase lo que pase, ellos ya no iban a poder contar la historia como siempre quisieron. Si querían teatro, que hagan teatro en la sala de su casa, en el tribunal lo que manda es el hecho, y los hechos estaban de mi lado. Salí de esa revisión con una lista corta en la cabeza: dormir bien, comer en casa, llamar a 2 testigos para confirmar que todo seguía en pie. Preparar la ropa más simple que tengo para no darles ni una excusa visual ridícula, y, sobre todo, mantener la boca cerrada fuera del proceso. Ya no necesitaba gritar, ni convencer, ni sacar pecho. Lo único que necesitaba era presentarme, sostenerme y dejar que el peso de la verdad hiciera su trabajo. Y mientras me servía un café en la cocina de mi apartamento, con el sol de la tarde metiéndose por la ventana y el buzón por primera vez sin sobres desagradables, me repetí en voz baja esa frase que se me quedó grabada desde que se presentaron gritando en mi puerta: esta vez la chingada no me la trago yo. Actualización final.
Pasaron 2 años desde que metí la primera denuncia formal, y el camino hasta la última audiencia fue un desgaste que todavía siento en los huesos, pero también fue la prueba más clara de que la terquedad, cuando se combina con pruebas, puede volverse un arma de precisión brutal. En ese tiempo hubo de todo, silencios incómodos en reuniones donde mi nombre no se mencionaba pero estaba en el aire, mensajes velados de familiares que buscaban que aflojara antes de que fuera demasiado tarde. Intentos burdos de chantaje disfrazados de reconciliación y hasta la típica carta dramática de mi madre diciendo que lo único que pedía era paz. Pero lo cierto es que ya nadie podía detener la maquinaria. Una vez que los informes de los peritos entraron en el expediente y que los bancos confirmaron la dirección del dinero, el caso dejó de ser un asunto de familia y se convirtió en lo que siempre debió ser: un fraude con responsables claros. El día de la resolución final amaneció con un frío que parecía sacado de otra estación. Recuerdo haberme despertado antes de que sonara la alarma, bañarme sin prisa y servirme un café que no pude terminar porque el estómago estaba revuelto. No era miedo, era una mezcla de expectativa y cansancio acumulado, como si todo lo que había guardado durante años se fuera a resolver en unas cuantas horas. Llegué al tribunal acompañado de mi abogado, vestido con la ropa más sencilla que tenía, sin corbatas ni poses, porque no necesitaba demostrar nada con mi aspecto, solo con lo que llevaba en la carpeta. En la sala ya estaban mis tíos, mis primos y hasta un par de caras familiares que se habían dejado arrastrar por curiosidad. Los vi sentados, murmurando entre ellos, con el mismo aire de superioridad que siempre usaron. Como si todavía confiaran en que una lágrima bien puesta o un discurso sobre la unidad familiar pudiera cambiar la dirección del río. Cuando el juez entró y el silencio se apoderó de la sala, sentí que los años de trabajo doble, las noches sin dormir, los turnos interminables en el restaurante y las humillaciones de ser tratado como un cajero automático disfrazado de sobrino se apretaban en mi pecho. El abogado presentó las últimas piezas de prueba, el dictamen final del perito que confirmaba que la firma era falsificada. Los reportes de los bancos que mostraban con claridad cómo yo cargué con la deuda mientras ellos desaparecían, y las declaraciones juradas de vecinos que habían visto con sus propios ojos el intento de intimidación en mi puerta. Del otro lado, lo único que pudieron poner sobre la mesa fueron excusas recicladas y súplicas de que todo esto era un malentendido. El juez los escuchó con esa cara neutra que solo se quiebra cuando da la resolución, y yo me quedé inmóvil, tratando de no anticipar nada, porque ya había aprendido que en este país los fallos no se ganan hasta que están escritos. Y entonces llegó la frase que me devolvió algo de lo que me habían robado. El juez declaró que había pruebas suficientes para establecer que fui víctima de fraude familiar, que mi firma fue usada sin consentimiento, que la deuda que cargué durante años no me correspondía. Y que los demandados no solo debían pagarme una compensación económica, sino que además quedaban registrados con antecedentes legales que iban a arrastrar de aquí en adelante. No fue un discurso largo, no hubo dramatismo ni música de fondo, solo la voz clara del juez diciendo lo que yo sabía desde el principio pero que necesitaba escuchar con peso oficial, que yo no era el culpable. Que lo que viví no era un malentendido, que fui engañado y usado por la gente que debía protegerme. La sala se quedó en silencio unos segundos después de esas palabras, y yo aproveché para mirar a mis tíos. Tenían la cara desencajada, una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Mi tía, la que tantas veces usó el llanto como escudo, no pudo ni sostener la mirada. Mi primo, el mismo que había golpeado mi puerta como matón de barrio, apretaba los puños en su regazo como si todavía pudiera resolverlo con violencia. Yo no dije nada, no sonreí, no celebré. Simplemente los miré con la calma de quien sabe que la venganza no siempre viene con gritos ni golpes, sino con un sello judicial que los va a seguir por el resto de su vida. Salir del tribunal fue como soltar un peso que me había estado hundiendo el pecho durante más de una década. El aire frío me golpeó la cara, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin sentir que debía mirar por encima del hombro. Mi abogado me dio una palmada en el hombro y me dijo que el dinero iba a tardar en llegar porque esas cosas siempre se demoran, pero que lo importante ya estaba escrito. Yo asentí, no por el dinero, porque la verdad es que ningún cheque me iba a devolver los años que trabajé hasta el desmayo ni las madrugadas que pasé contando monedas para cubrir pagos.
Lo que me devolvió algo de vida fue verlos perder, verlos atrapados en un sistema que no pudieron manipular, ver cómo se les cerraban las puertas que tantas veces abrieron a fuerza de chantajes emocionales. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de reajuste. Dormí mejor que nunca, aunque al principio me despertaba en la madrugada pensando que todavía tenía que ir a cubrir turnos extras para pagar algo que ya no existía. Volví a cocinar con calma, a salir a caminar sin la sensación de que en cualquier momento iban a aparecer gritos en mi puerta, y hasta me permití gastar un poco en cosas pequeñas que antes me parecían lujos imposibles. Compré un sofá nuevo, cambié las cortinas y me regalé un viaje corto a un parque nacional cercano, solo para caminar y recordar cómo se siente estar en un lugar donde nadie espera nada de ti. Fueron cosas simples, pero detrás de cada gesto estaba la certeza de que mi vida por fin me pertenecía de nuevo. Lo más curioso fue la reacción de algunos miembros de la familia extendida. Los mismos que antes repetían como loros la versión de mis tíos ahora se acercaban en privado con mensajes tímidos de disculpa, diciendo que nunca imaginaron que las cosas fueran tan graves. Que creyeron la versión que les dieron porque no querían problemas. Yo no los insulté, pero tampoco los abracé. Contesté con frases cortas, educadas, porque entendí que no todos merecen reconciliación. La traición no siempre viene con gritos ni amenazas, a veces viene en forma de silencio cómplice, y eso también pesa. Aprendí a distinguir entre los que se callaron por miedo y los que se callaron porque en el fondo no les importaba, y con esa claridad empecé a poner límites que nunca antes había puesto. El dinero de la compensación llegó meses después, y aunque no era una fortuna, fue suficiente para pagar deudas pequeñas, abrir una cuenta de ahorros y darme el lujo de pensar en un futuro sin cadenas. No me malinterpretaron, no lo vi como un premio ni como una reparación total, porque el tiempo perdido no regresa, pero sí lo recibí como una señal de que, por fin, después de tantos años, algo caía a mi favor. Lo más valioso, más allá de la cifra escrita en un cheque, fue esa paz mental de saber que la historia quedó registrada de forma oficial, que ya nadie puede inventar que yo exageré, que ya nadie puede pintarme como el villano. Hoy, mirando hacia atrás, sé que la verdadera venganza no fue verlos perder dinero, ni siquiera verlos arrastrar un antecedente legal que les va a joder trámites y puertas en adelante. La verdadera venganza fue recuperar mi vida, mi nombre y mi capacidad de decir que no sin miedo. Fue demostrarme que no estoy condenado a repetir el papel de chivo expiatorio, que puedo poner un alto incluso cuando quienes me joden llevan mi sangre. Ellos quedaron marcados, yo quedé libre. Y esa es la única victoria que necesitaba.